La muerte es un proceso natural e inevitable que todos los seres humanos enfrentamos en algún momento. Sin embargo, a lo largo de la historia, el misterio que rodea los últimos momentos de vida ha despertado preguntas, reflexiones y experiencias que parecen desafiar las explicaciones científicas convencionales. Muchas personas han relatado casos en los que un ser querido, antes de fallecer, comienza a hablar con familiares o amigos que ya han partido, menciona la presencia de seres luminosos o expresa haber visto un mundo más allá del que percibimos con nuestros sentidos. Este tipo de experiencias han sido interpretadas de diferentes maneras. Algunos consideran que son alucinaciones causadas por el deterioro del cuerpo y la mente, mientras que otros creen firmemente que son manifestaciones de una realidad espiritual que se vuelve visible en la transición entre la vida y la muerte. Existen numerosos testimonios de enfermeras, médicos, familiares y personas que han estado al borde de la muerte que coinciden en la descripción de estos eventos, lo que plantea la pregunta: ¿es esto simplemente un efecto del cerebro en sus últimos instantes o es una evidencia de la existencia de un plano espiritual? La espiritualidad ha ofrecido respuestas que van más allá de la ciencia, explicando que cuando una persona se acerca a su momento de partir, su alma comienza a desprenderse gradualmente del cuerpo y entra en contacto con una dimensión más elevada. En este estado, se dice que los moribundos pueden ver y sentir la presencia de sus seres queridos fallecidos, quienes los acompañan en su transición para que el proceso sea más pacífico. También se han documentado casos en los que los pacientes, tras días sin hablar o reaccionar, de repente recobran lucidez, reviven recuerdos de su juventud o se despiden conscientemente de sus seres queridos antes de fallecer. Por otro lado, la ciencia intenta explicar estos fenómenos desde un punto de vista neurológico y químico, atribuyéndolos a reacciones del cerebro al apagarse, efectos de la medicación o respuestas emocionales ante la inminencia de la muerte. Sin embargo, hay aspectos que la medicina aún no puede explicar, como el hecho de que las visiones parecen centrarse únicamente en personas fallecidas y no en individuos que siguen vivos, o los casos en los que los pacientes tienen experiencias similares sin haber recibido medicación alguna. Este es un tema que genera tanto escepticismo como esperanza. Para algunos, estas experiencias son señales claras de que la vida continúa después de la muerte y que nuestros seres queridos nos esperan en otro plano. Para otros, son simplemente efectos biológicos que forman parte del proceso de morir. Lo cierto es que, independientemente de las creencias individuales, estos relatos siguen repitiéndose en diferentes partes del mundo, cruzando fronteras, culturas y religiones. En este contenido exploraremos estas experiencias, analizaremos diferentes perspectivas y reflexionaremos sobre lo que significan para nuestra comprensión de la vida, la muerte y lo que hay más allá de ella. El proceso de muerte natural es una etapa en la que el cuerpo y la mente comienzan a apagarse lentamente, mientras que el espíritu, según diversas creencias, se prepara para trascender a otro plano de existencia. Durante esta fase, se han documentado fenómenos recurrentes en personas en estado terminal, los cuales han sido observados y relatados tanto por familiares como por profesionales de la salud. A continuación, se describen algunos de los más comunes. A medida que una persona se acerca a su fallecimiento, muchos creen que su espíritu comienza a desligarse poco a poco del cuerpo físico. Este proceso puede manifestarse en momentos de desconexión con la realidad terrenal, donde el moribundo parece estar más atento a lo que sucede en un plano invisible para quienes lo rodean. Algunas personas relatan que ven escenas de su vida pasar frente a ellos o experimentan una sensación de ligereza y paz, como si algo dentro de ellos estuviera preparándose para partir. Uno de los fenómenos más documentados es la aparición de seres queridos que han fallecido, quienes parecen llegar para acompañar al moribundo en su transición. Muchos pacientes han mencionado ver a sus padres, hermanos, cónyuges o amigos fallecidos dentro de la habitación, incluso cuando se encuentran completamente conscientes. Estas visiones suelen ir acompañadas de una sensación de tranquilidad y felicidad, lo que sugiere que su propósito es facilitar el desprendimiento del alma del cuerpo. Asimismo, algunas personas relatan haber visto figuras luminosas, descritas como ángeles, guías espirituales o seres de luz, que les transmiten amor y paz. En muchos casos, estos seres parecen estar esperando el momento indicado para acompañar al alma en su viaje al más allá. En diferentes culturas y religiones se menciona la presencia de ángeles o seres espirituales durante la muerte.
Aquellos que han estado cerca de personas en sus últimos momentos han relatado cómo los moribundos parecen interactuar con seres que no son visibles para los demás, manteniendo conversaciones con ellos o extendiendo sus manos como si alguien estuviera tomándolas. Estos relatos sugieren que no todos los que rodean al moribundo en sus momentos finales son familiares o amigos, sino también seres de mayor luz que guían el proceso. Otro fenómeno ampliamente observado es lo que se conoce como la mejoría de la muerte. En esta fase, una persona que ha estado en estado crítico, sin comer, hablar o responder, de repente parece recobrar la energía, habla con claridad, recuerda momentos de su pasado y hasta se despide conscientemente de sus seres queridos. Este cambio puede durar desde unas horas hasta varios días, generando la falsa esperanza de que el paciente está mejorando. Sin embargo, este repunte de energía es generalmente seguido por un rápido declive que culmina con el fallecimiento. Se cree que en este breve periodo, el alma recibe una última inyección de luz y amor para cerrar su ciclo de vida de manera consciente. Muchos familiares de personas terminales han relatado que los moribundos experimentan sueños vívidos en los que ven a sus seres queridos fallecidos. A veces, estos sueños son tan intensos que los pacientes despiertan creyendo haber tenido una verdadera visita de sus familiares desde el más allá. Se dice que los sueños son una de las maneras más accesibles en las que los espíritus pueden comunicarse con los vivos, ya que durante el estado onírico la mente se encuentra en un estado más receptivo a la dimensión espiritual. En algunos casos, los moribundos reciben mensajes de sus familiares fallecidos asegurándoles que todo estará bien y que no deben temer la muerte. Estos fenómenos han sido documentados en distintas culturas y regiones del mundo, lo que sugiere que no son simples coincidencias, sino experiencias universales. Mientras la ciencia ofrece explicaciones biológicas para algunos de estos eventos, la espiritualidad sostiene que son manifestaciones del tránsito del alma hacia otro plano de existencia. Independientemente de la interpretación que se le dé, estos fenómenos generan un impacto profundo en quienes los presencian, dejando una huella imborrable en la percepción de la muerte y la posibilidad de la vida después de ella. El fenómeno de las visiones, la comunicación con seres fallecidos y otros eventos en los momentos cercanos a la muerte ha sido abordado tanto desde la ciencia como desde la espiritualidad. Mientras que la medicina y la neurología buscan explicaciones biológicas y psicológicas para estos sucesos, la espiritualidad los considera pruebas de la existencia de un plano trascendental. A continuación, se presentan ambas perspectivas y sus posibles explicaciones. Desde la ciencia, los fenómenos experimentados por personas en estado terminal pueden atribuirse a diversos procesos fisiológicos y químicos que ocurren en el cerebro y el cuerpo durante la agonía. Algunas de las explicaciones más comunes son hipoxia cerebral y falta de oxígeno. A medida que el cuerpo se va apagando, el flujo sanguíneo y la oxigenación del cerebro disminuyen, lo que puede causar alucinaciones y alteraciones en la percepción de la realidad. Esto podría explicar por qué algunas personas creen ver figuras o seres que no están presentes. Liberación de endorfinas y neurotransmisores. En los momentos previos a la muerte, el cuerpo libera una serie de sustancias químicas, como endorfinas y dopamina, que pueden generar sensaciones de paz, felicidad o euforia. Algunos científicos creen que estas reacciones podrían explicar por qué los pacientes en estado terminal experimentan visiones reconfortantes o la sensación de ver a sus seres queridos fallecidos. Actividad en la corteza cerebral. Estudios han demostrado que, en algunos casos, el cerebro sigue activo incluso después de que el corazón deja de latir. Durante este periodo, algunas personas han reportado experiencias cercanas a la muerte, SM, en las que ven túneles de luz, seres espirituales o incluso sienten que salen de su propio cuerpo. Efectos de los medicamentos. En hospitales y residencias de ancianos, los pacientes terminales suelen recibir sedantes, analgésicos o morfina para aliviar el dolor. Algunos de estos fármacos pueden inducir sueños vívidos o alucinaciones, lo que para algunos puede confundirse con experiencias espirituales. A pesar de estas explicaciones científicas, hay muchos casos en los que las experiencias de los moribundos no pueden atribuirse fácilmente a causas médicas, lo que deja espacio para otras interpretaciones. Desde el punto de vista espiritual, lo que ocurre en los últimos momentos de vida no es producto de alucinaciones ni de un fallo cerebral, sino un proceso natural de transición hacia el más allá. Algunas creencias sostienen que el alma comienza a desprenderse del cuerpo poco a poco y que, en ese proceso, entra en contacto con el mundo espiritual.
Las explicaciones más comunes desde la espiritualidad incluyen el alma en tránsito entre dos mundos. Se cree que en los momentos previos a la muerte, el alma deja de estar completamente anclada al cuerpo físico y comienza a percibir la realidad espiritual que la rodea. Esto explicaría por qué muchas personas ven familiares fallecidos, seres de luz o incluso paisajes hermosos que los llenan de paz. Presencia de guías espirituales o ángeles. Muchas religiones y filosofías espirituales sostienen que los seres queridos que han partido regresan en el momento de la muerte para acompañar al moribundo en su transición. También se habla de la presencia de guías espirituales o ángeles, cuya función es ayudar al alma a cruzar al otro lado de forma tranquila y amorosa. La conexión con el más allá a través de los sueños y visiones. Se dice que cuando una persona está en un estado cercano a la muerte, su conciencia se vuelve más receptiva a los mensajes del plano espiritual. Por ello, muchos experimentan sueños o visiones en las que sus seres queridos fallecidos les transmiten tranquilidad y les aseguran que estarán bien. El repaso de vida y la mejoría de la muerte. Algunas teorías espirituales sugieren que antes de partir, el alma hace un repaso de su vida, recordando momentos importantes y comprendiendo el propósito de su existencia. También se cree que la mejoría de la muerte es un último regalo divino, permitiendo que la persona se despida conscientemente de sus seres queridos antes de partir. Una de las preguntas clave que surge en este debate es, ¿cómo diferenciar una alucinación de una verdadera visión espiritual? Algunas diferencias que se pueden destacar son coherencia y claridad. Mientras que las alucinaciones médicas suelen ser confusas, fragmentadas y sin sentido, las visiones espirituales suelen ser claras, coherentes y dejan una profunda sensación de paz en quienes las experimentan. Presencia de solo personas fallecidas. En las experiencias espirituales, los moribundos solo mencionan ver a familiares y amigos que han fallecido, nunca a personas que aún están vivas. En contraste, las alucinaciones pueden mezclar personas vivas y fallecidas sin distinción. Impacto en los testigos. Familiares y cuidadores que han presenciado estos eventos suelen relatar que los moribundos parecen estar conscientes de lo que ven y no muestran signos de delirio o confusión. Predicción del momento de la muerte. En algunos casos, las personas que tienen estas experiencias parecen saber que su hora ha llegado, despidiéndose conscientemente de sus seres queridos y expresando que ya es hora o que alguien ha venido a buscarlos. Una de las mayores incógnitas en este fenómeno es porque las personas en sus últimos momentos de vida ven únicamente a seres fallecidos y no a aquellos que aún están vivos. Desde la perspectiva médica, esto no tiene una explicación clara, ya que las alucinaciones deberían ser aleatorias y no seguir un patrón tan específico. Desde la visión espiritual, la respuesta es simple. Aquellos que han fallecido son quienes pueden acompañar el proceso de tránsito hacia la otra vida. Se dice que las almas en transición no pueden ver a los vivos en el mismo plano, ya que su percepción ha cambiado y están enfocadas en la realidad espiritual. Para muchos, estas experiencias son una prueba contundente de que la conciencia sigue existiendo después de la muerte. El hecho de que estos relatos se repitan en diferentes partes del mundo, en personas de diversas edades, culturas y creencias, sugiere que no se trata de simples coincidencias. La ciencia aún no ha podido demostrar con certeza qué sucede después de la muerte, pero la cantidad de testimonios que coinciden en la descripción de estas experiencias ha llevado a muchos investigadores a plantearse la posibilidad de que realmente exista un plano más allá del físico. Independientemente de la postura que se adopte, lo cierto es que estos relatos han dejado una huella profunda en quienes los han vivido, generando preguntas sobre la existencia del más allá y brindando esperanza a aquellos que buscan consuelo en la idea de que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa en la existencia del alma. A lo largo de la historia, han surgido innumerables relatos sobre experiencias cercanas a la muerte y visiones en los últimos momentos de vida. Estas historias, contadas por familiares, enfermeras, médicos y hasta los mismos pacientes antes de fallecer, presentan patrones similares en distintas partes del mundo, lo que refuerza la idea de que estos fenómenos no son simples coincidencias ni efectos del cerebro en agonía. A continuación, se presentan diversos testimonios que ilustran estos eventos, dividiéndolos en distintas categorías según sus características. Uno de los relatos más frecuentes es el de personas que, en sus últimos días de vida, aseguran ver y hablar con familiares o amigos fallecidos. A menudo, estos encuentros les generan tranquilidad y les ayudan a aceptar su partida. Caso de un abuelo y su hermano fallecido. Un joven relató que,
en sus últimos días, su abuelo. Se dirigía con naturalidad a una silla vacía y decía que allí estaba sentado su hermano, quien había muerto hace décadas. El nieto no veía a nadie, pero su abuelo sonreía y afirmaba que su hermano había venido a buscarlo. El hombre que reconoció a su madre fallecida. Otro caso impactante es el de un anciano que nunca conoció a su madre porque ella murió al darlo a luz. En sus últimos momentos, mientras miraba hacia la puerta de su habitación, dijo con emoción: «¿Quién eres tú?» «Eres mi mamá», y comenzó a llorar. Para su familia, fue una prueba de que su madre había venido a acompañarlo en su tránsito. Mujer que pidió refrescos para sus visitantes. Una mujer enferma en estado terminal, quien ya casi no hablaba, sorprendió a su hija al decirle que fuera a comprar refrescos para brindar con los invitados que la visitaban. La hija, extrañada, le preguntó a quién se refería, ya que estaban solas en la habitación. La madre respondió: «Toda esta gente que ha venido a verme». Pocos días después, falleció. Las experiencias cercanas a la muerte son aquellas en las que una persona clínicamente muerta por algunos minutos regresa a la vida con recuerdos de lo que experimentó en ese estado. El joven que vio a su hermano gemelo fallecido, un hombre que sufrió un paro cardíaco, estuvo clínicamente muerto por algunos minutos. Al despertar, relató que había visto a su hermano gemelo, quien había fallecido años atrás, de pie junto a su cama. Su hermano le sonreía y le movía la cabeza en señal de que aún no era su momento. Al recuperar la conciencia, sintió una paz indescriptible y una certeza absoluta de que su hermano seguía existiendo en otra dimensión. La mujer que vio una luz y una mano extendida, una paciente que estuvo en estado crítico, contó que, en su experiencia cercana a la muerte, vio una luz brillante al final de un pasillo y una mano extendida que le ofrecía ayuda. Sintió un amor y una paz inigualables, pero en ese momento escuchó la voz de su hija llamándola, lo que la hizo regresar a su cuerpo. En muchos casos, las personas en estado terminal experimentan una mejora repentina poco antes de fallecer. Se despiertan con lucidez, comen, conversan y parecen estar mejorando, solo para fallecer horas o días después. El anciano que esperó a su hija para despedirse. En una residencia de ancianos, un hombre de 96 años que no tenía apetito ni energía repentinamente despertó con hambre y pidió su desayuno. Esperó pacientemente a su hija, quien solía visitarlo temprano. Cuando ella llegó, le sirvió el desayuno y él comió con normalidad. Justo antes de terminar, falleció en su silla. Para la familia, fue claro que su padre reunió sus últimas fuerzas para despedirse. La mujer que volvió a hablar y recordar su juventud. Una paciente que llevaba semanas sin hablar ni responder, de pronto comenzó a hablar con claridad sobre su infancia y juventud. Recordó con detalles a sus padres, su primer trabajo y anécdotas familiares. Durante unas horas, pareció completamente recuperada. Al día siguiente, falleció en paz. Muchas personas relatan haber recibido señales de sus seres queridos en el momento exacto de su fallecimiento, como si hubieran querido despedirse antes de partir definitivamente. Luces parpadeantes al momento de la muerte. Un hombre contó que, cuando su tío falleció, las luces de la cocina comenzaron a titilar de forma extraña. Minutos después, recibió una llamada notificándole que su tío había muerto. Para él, fue una señal de despedida. El susurro de una madre fallecida. Una joven relató que, antes de recibir la noticia del fallecimiento de su madre, sintió claramente una caricia en su rostro y escuchó su voz diciéndole: «Hija, vengo a despedirme. Estoy bien». Minutos después, sonó su teléfono con la noticia de su muerte. Las últimas palabras de los moribundos a menudo contienen referencias a lo que ven en ese momento, dejando mensajes que refuerzan la idea de que no están solos en su tránsito. La mujer que vio a Jesús antes de partir. Una hija relató que su madre, en su lecho de muerte, le dijo con tranquilidad: «Jesús ha venido a por mí». La hija, sorprendida, preguntó: «¿Dónde está?». Y la madre respondió señalando a los pies de su cama antes de extender su mano y exhalar su último aliento. El anciano que pidió a su madre que lo llevara, un hombre en sus últimas horas, comenzó a hablar con alguien invisible, diciendo: «Mamá, ya estoy listo. Llévame contigo». Instantes después, cerró los ojos y murió con una sonrisa. Estos testimonios, provenientes de distintas partes del mundo y de personas con diferentes creencias, comparten un patrón común que desafía las explicaciones racionales. Ya sea desde una perspectiva espiritual o científica,
Es innegable que estos relatos generan un impacto profundo en quienes los viven y los escuchan. Para algunos, son una prueba de que la vida continúa después de la muerte. Para otros, son simplemente manifestaciones del cerebro en sus últimos momentos. Lo cierto es que estas experiencias han brindado consuelo a muchos, permitiéndoles ver la muerte no como un final trágico, sino como una transición hacia algo más grande y desconocido. La cantidad de relatos similares a lo largo del tiempo sugiere que la muerte, lejos de ser el fin, puede ser el inicio de un nuevo viaje. La muerte ha sido descrita desde diferentes perspectivas como un tránsito, una transformación o un desprendimiento del cuerpo físico. En diversas tradiciones espirituales y religiosas, se considera que la esencia de una persona, su alma, sigue existiendo más allá de la muerte corporal. A lo largo de la historia, muchas personas han relatado experiencias que parecen indicar que el alma no desaparece, sino que se libera de las limitaciones del cuerpo y emprende un viaje hacia una nueva dimensión. Desde la perspectiva espiritual, el alma está vinculada al cuerpo durante la vida terrenal, pero al acercarse el momento de la muerte, comienza a desprenderse gradualmente. Este proceso no ocurre de un instante a otro, sino que puede durar días o incluso semanas, dependiendo de la persona y su estado espiritual. Algunos signos de este desprendimiento incluyen una desconexión con el entorno material y un mayor enfoque en recuerdos o experiencias del pasado. La sensación de que el moribundo ve o percibe cosas que los demás no pueden ver, como familiares fallecidos o seres espirituales. Estados de lucidez intermitente en los que el enfermo parece estar consciente de su transición. Los testimonios de personas que han acompañado a seres queridos en sus últimos momentos sugieren que el alma va perdiendo progresivamente su apego al cuerpo, lo que facilita su paso a la siguiente etapa de existencia. La idea de que el alma sobrevive a la muerte ha sido una constante en la mayoría de las religiones y filosofías espirituales del mundo. Aunque las interpretaciones pueden variar, todas coinciden en que la muerte no es el final, sino una transición. Cristianismo. Se cree que el alma, dependiendo de sus acciones en vida, será recibida en el paraíso, pasará por un periodo de purificación o enfrentará una separación de la divinidad. Hinduismo y budismo consideran que el alma puede reencarnar en una nueva forma de vida, basada en el karma acumulado en su existencia anterior. Espiritualidad moderna. Muchas corrientes sostienen que el alma asciende a un plano de luz y amor, donde se reencuentra con sus seres queridos y sigue evolucionando. Experiencias cercanas a la muerte. SM. Quienes han pasado por una SM a menudo describen haber visto un túnel de luz, haber sentido una paz absoluta y haber experimentado un amor indescriptible antes de regresar a su cuerpo. Se dice que la forma en que una persona ha vivido influye en su tránsito al otro lado. Aquellos que han cultivado la paz interior, el amor y la gratitud suelen experimentar una transición serena. En cambio, quienes han vivido con angustia, resentimiento o miedo pueden enfrentar un proceso más difícil. Algunas enseñanzas espirituales recomiendan dejar asuntos pendientes resueltos, perdonar y pedir perdón. Mantener pensamientos positivos y confiar en que el tránsito será guiado por el amor. Aceptar la muerte como parte natural del ciclo de la existencia. Quienes han acompañado a moribundos han notado que aquellos que se sienten en paz suelen irse de manera tranquila, mientras que los que tienen conflictos internos pueden experimentar más dificultades en su transición. Muchos testimonios afirman que el alma de la persona moribunda, incluso antes de fallecer, ya está en contacto con el otro plano. Esto se puede manifestar en sueños premonitorios o visitas en sueños. Antes de partir, algunos pacientes sueñan con familiares fallecidos que les dicen que pronto estarán con ellos. Señales y manifestaciones antes del fallecimiento. Algunos aseguran que las luces parpadean, que sienten una presencia o que escuchan palabras de despedida de sus seres queridos fallecidos. Últimas palabras que revelan un mensaje de trascendencia. Moribundos que antes de fallecer mencionan que ven la luz, que alguien ha venido a buscarlos o que sienten una gran paz. Para muchos, estas experiencias no son simples coincidencias, sino pruebas de que el alma tiene una conexión real con el más allá antes de abandonar el cuerpo definitivamente. Diferentes creencias sostienen que el alma no se desprende inmediatamente del cuerpo, sino que permanece cerca por un tiempo antes de continuar su viaje. Algunos testimonios de personas que han presenciado muertes sugieren que el alma puede tardar algunas horas en desligarse completamente del cuerpo. En algunos casos, los recién fallecidos parecen querer despedirse de sus seres queridos de alguna manera,
ya sea con señales eléctricas, aromas o apariciones en sueños. En la tradición espiritual tibetana, se cree que el alma necesita un periodo de ajuste antes de avanzar plenamente a su siguiente destino. Sea cual sea la interpretación, muchas personas han sentido la presencia de un ser querido poco después de su muerte, como si aún estuviera cerca antes de emprender su viaje final. Otro aspecto intrigante es que muchas personas parecen esperar un momento específico para fallecer. Hay relatos de enfermos terminales que aguantan hasta la llegada de un ser querido, o que fallecen poco después de despedirse de alguien importante. Algunos creen que esto ocurre porque el alma tiene cierto control sobre el momento de su partida y espera la ocasión más adecuada para irse en paz. Casos como personas que esperan a que llegue un hijo o un hermano antes de fallecer. Ancianos que mueren justo después de una visita significativa. Personas que piden estar solas un momento y fallecen cuando sus familiares salen de la habitación. Estos relatos refuerzan la idea de que el alma tiene una conexión profunda con su entorno y elige cuándo y cómo partir. La muerte no solo representa el final del ciclo biológico, sino también un momento de profunda transformación energética. A lo largo de la historia, diferentes culturas y tradiciones espirituales han afirmado que la muerte es un proceso en el que el alma se desprende del cuerpo físico y se une a una dimensión espiritual. Durante este proceso, se han reportado fenómenos energéticos que parecen indicar la existencia de una conexión entre el plano material y el espiritual. Desde una perspectiva espiritual, la muerte es un proceso de transición en el que la energía del ser humano se transforma y se libera de las limitaciones del cuerpo físico. Muchas personas que han estado cerca de alguien en sus últimos momentos de vida han reportado sentir una presencia especial, una sensación de paz o incluso cambios en el ambiente que no pueden explicarse racionalmente. Algunos de los fenómenos energéticos más reportados incluyen cambio en la temperatura de la habitación. Algunas personas afirman que la temperatura de la habitación cambia repentinamente cuando alguien está muriendo, experimentando un calor reconfortante o un frío inusual. Sensación de paz profunda. Familiares y cuidadores a menudo describen un ambiente sereno y una energía de tranquilidad en la habitación de la persona moribunda. Luces y sombras inusuales. Algunas personas han reportado ver destellos de luz, sombras moviéndose o incluso figuras luminosas en la habitación en el momento de la muerte. El estado emocional y espiritual de la persona en el momento de su muerte influye en la manera en que se experimenta su transición. Se dice que aquellas personas que han cultivado amor, paz y gratitud a lo largo de su vida generan una energía armoniosa, lo que facilita una muerte tranquila. Por otro lado, las personas que enfrentan la muerte con miedo, culpa o arrepentimiento pueden experimentar una transición más compleja, manifestada en inquietud, resistencia a partir o incluso expresiones de angustia en sus últimos momentos. Los acompañantes pueden influir en esta energía proporcionando palabras de amor, consuelo y despedida, permitiendo que el moribundo se sienta en paz y listo para continuar su viaje. Existen numerosos relatos de manifestaciones energéticas en el momento de la muerte que sugieren la presencia de fuerzas espirituales. Algunos de los eventos más documentados incluyen luces que parpadean o se apagan misteriosamente. Muchas personas han notado que las luces titilan, se apagan o incluso explotan bombillas en el momento exacto del fallecimiento de un ser querido. Se cree que la energía liberada en la muerte puede afectar el campo electromagnético del entorno. Sensación de presencia. Algunas personas sienten que su ser querido sigue presente en la habitación después de haber fallecido. A veces, incluso pueden percibir su aroma o sentir una brisa leve sin una causa aparente. Relojes que se detienen en la hora exacta de la muerte. Hay numerosos casos de relojes de pared o de pulsera que se detienen justo en el momento en que alguien fallece, como si el tiempo se detuviera simbólicamente. Estas manifestaciones han sido interpretadas como señales de que la energía del alma aún está presente y que la muerte no es un final definitivo, sino una transformación. El ambiente en el que una persona fallece puede influir en la energía de su transición. En muchas tradiciones espirituales, se recomienda que la habitación de un moribundo sea un espacio tranquilo, con palabras de amor y despedida en lugar de llanto y desesperación. Para facilitar un tránsito armonioso, se sugiere hablar con el moribundo de manera amorosa, recordándole que todo estará bien. Evitar discusiones o emociones negativas en su presencia. Permitir que se despida de sus seres queridos sin presionarlo. Crear un ambiente de paz con música suave, luz tenue o elementos espirituales según sus creencias.
Se dice que la energía con la que una persona parte influye en su experiencia al cruzar al otro lado, por lo que es fundamental proporcionar un entorno lleno de amor y serenidad. Después de la muerte, muchas personas han reportado recibir señales de sus seres queridos fallecidos. Estas manifestaciones energéticas pueden ser interpretadas como intentos de comunicación desde el más allá. Algunas de las señales más comunes incluyen apariciones en sueños. Muchas personas sueñan con sus seres queridos fallecidos poco después de su muerte. Estos sueños suelen ser vívidos y transmitir mensajes de tranquilidad. Objetos que se mueven sin explicación. Fotos, relojes, lámparas o incluso puertas que se abren o cierran sin motivo aparente han sido reportados por personas que creen que su ser querido está tratando de comunicarse. Aromas familiares. Algunas personas han percibido olores característicos de sus seres queridos, como su perfume o el aroma de un platillo que solían cocinar. Canciones o frases que aparecen en el momento justo. Hay quienes han escuchado en la radio una canción especial o han visto una frase significativa en un libro o cartel justo cuando estaban pensando en su ser querido fallecido. Estas señales han sido interpretadas por muchas personas como una confirmación de que el vínculo energético con sus seres queridos no se rompe con la muerte, sino que se mantiene a través del amor y la memoria. La muerte es un tema rodeado de misterio, creencias ancestrales y especulaciones que han sido transmitidas a lo largo del tiempo. Diferentes culturas han desarrollado sus propias interpretaciones sobre lo que ocurre después de fallecer, algunas basadas en la espiritualidad y otras en la ciencia. Sin embargo, entre estas creencias, existen mitos que han generado miedo y confusión, mientras que otras parecen tener fundamentos en experiencias reales. Realidad. Si bien la ciencia no ha podido demostrar la existencia de una vida después de la muerte, numerosos testimonios de experiencias cercanas a la muerte, SM, y relatos espirituales sugieren lo contrario. Las personas que han estado clínicamente muertas y han regresado describen haber sentido una profunda paz, haber visto una luz brillante o haber encontrado a seres queridos fallecidos. Además, muchas tradiciones espirituales, como el hinduismo, el budismo, el cristianismo y la filosofía esotérica, sostienen que la conciencia sobrevive a la muerte física y que el alma continúa su existencia en otra dimensión o reencarna en otro cuerpo. Este es un miedo común fomentado por el cine y la literatura de terror. Sin embargo, la mayoría de los relatos de contactos con espíritus indican que los fallecidos no buscan hacer daño, sino transmitir mensajes, despedirse o reconfortar a sus seres queridos. En la espiritualidad se cree que las energías negativas existen, pero que éstas no provienen de los familiares fallecidos que han partido en paz. Aquellos que han llevado una vida de amor y bondad continúan vibrando en una frecuencia de luz, y sus apariciones suelen generar paz en lugar de miedo. Hasta el momento, la ciencia no ha podido probar ni refutar la existencia de la vida después de la muerte. Sin embargo, hay estudios sobre experiencias cercanas a la muerte que han revelado casos en los que pacientes han reportado información que no pudieron haber conocido de manera convencional mientras estaban clínicamente muertos. Investigaciones en el campo de la conciencia sugieren que ésta podría existir más allá del cerebro, lo que abre la posibilidad de que la mente o el alma continúe después de la muerte física. Las experiencias espirituales al momento de la muerte no están restringidas a quienes practican una religión específica. Hay múltiples testimonios de ateos y agnósticos que han vivido experiencias cercanas a la muerte y han descrito encuentros con seres de luz, visiones de un plano superior o la sensación de estar fuera de su cuerpo. Esto sugiere que la vida después de la muerte no depende de creencias religiosas, sino de un proceso natural del alma que trasciende las doctrinas establecidas por la humanidad. En algunas tradiciones espirituales y relatos populares, se habla de almas que no logran cruzar, y quedan atrapadas en el plano terrenal debido a asuntos pendientes, muerte violenta o apego a la vida. Si bien algunos médiums y testimonios aseguran que hay espíritus que pueden permanecer en el mundo físico por un tiempo, la mayoría de las creencias espirituales afirman que toda alma tiene un destino, eventualmente, encuentra su camino. Si bien muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte describen haber visto un túnel de luz, no todos los testimonios son iguales. Algunas personas han reportado encontrarse con familiares fallecidos, sentir una expansión de conciencia o incluso experimentar una revisión de su vida sin ver un túnel de luz. Esto sugiere que la experiencia de la muerte puede ser diferente para cada persona y que el tránsito al más allá podría depender de factores personales, emocionales y espirituales.
Algunas tradiciones espirituales sostienen que el exceso de llanto y sufrimiento por un fallecido puede dificultar su transición, ya que lo mantiene apegado emocionalmente a este mundo. Sin embargo, esto no significa que no se deba llorar o sentir tristeza, sino que, con el tiempo, es importante transformar ese dolor en amor y recordar al fallecido con gratitud. Se dice que enviar pensamientos de paz y amor ayuda a que el alma continúe su camino con tranquilidad. Acompañar a un ser querido en el final de su vida es una experiencia emocionalmente intensa y llena de significado. Es un momento en el que se mezclan el amor, el dolor y la necesidad de brindar paz a la persona que está por partir. Aunque la muerte sigue siendo un misterio, lo que sí es seguro es que nuestra presencia, palabras y acciones pueden influir en la manera en que un ser querido experimenta su transición. El ambiente en el que una persona pasa sus últimos momentos influye en su estado emocional y en su transición. Para proporcionar un espacio armonioso, mantén la habitación con luz tenue y evita ruidos molestos. Pon música suave o cánticos que transmitan paz, según sus creencias. Evita discusiones o emociones negativas en la habitación. Mantén la temperatura agradable y asegúrate de que la persona esté cómoda. Un entorno sereno ayuda a que la persona sienta seguridad y bienestar en su despedida. Aunque la persona parezca inconsciente o en estado de coma, se cree que aún puede escuchar lo que se dice a su alrededor. Por ello, es importante hablar con suavidad, expresando amor y gratitud. Evitar comentarios tristes o que generen angustia. Decirle que está bien que descanse y que no debe preocuparse por quienes quedan. Compartir recuerdos felices y frases de despedida que transmitan paz. Es natural no querer dejar ir a un ser querido, pero aferrarse a su presencia puede generar angustia en su transición. Es importante asegurarle que todo estará bien y que su familia lo recordará con amor. No insistir en que no se vaya ni mostrar desesperación. Permitir que la persona sienta que puede partir en paz, sin culpa ni preocupaciones. Es común que en los últimos días o momentos, la persona empiece a hablar con familiares fallecidos o mencione la presencia de seres espirituales. En lugar de descartar estas experiencias como alucinaciones, es importante escuchar con respeto y sin miedo. Preguntar con suavidad qué ve o con quién está hablando. No intentar corregir o negar su experiencia. Algunas personas prefieren estar rodeadas de sus seres queridos en sus últimos momentos, mientras que otras esperan estar a solas para partir. Se recomienda preguntar al moribundo si desea compañía en todo momento. Si la persona parece esperar la salida de sus familiares para fallecer, respetar su decisión. Mantener la presencia sin forzar conversaciones si el enfermo prefiere el silencio. El tacto es una forma poderosa de transmitir amor y seguridad en los últimos momentos. Se recomienda tomar su mano con suavidad. Acariciar su frente o sus brazos con ternura. Evitar movimientos bruscos o acciones que puedan generar incomodidad. Hablarle con palabras amorosas mientras se mantiene el contacto físico. Algunas personas experimentan una breve recuperación antes de fallecer. Esto puede manifestarse como repentina lucidez después de un periodo de inconsciencia. Expresión de felicidad o deseo de hablar. Recuperación del apetito o mejora en su estado físico temporalmente. Cuando la persona ha fallecido, es importante despedirse con respeto y gratitud. Algunas acciones recomendadas son dar las gracias en voz alta por su vida y su amor. Encender una vela o realizar un pequeño ritual según las creencias de la familia. Hablarle con cariño, recordándole que siempre será amado. Evitar gritos o expresiones de pánico, ya que la energía del ambiente puede influir en el alma en su transición. El dolor de la pérdida es inevitable, pero es importante que el duelo no se convierta en un obstáculo para la paz del alma que ha partido. Es natural llorar y sentir tristeza, pero con el tiempo es recomendable recordar con amor en lugar de sufrimiento. Si se perciben señales o manifestaciones del fallecido en los días siguientes, recibirlas con gratitud en lugar de miedo. Evitar el apego excesivo al dolor, ya que esto podría dificultar que el alma descanse plenamente. Acompañar a un ser querido en sus últimos momentos es un acto de amor profundo. Más allá del dolor de la despedida, la forma en que enfrentamos estos momentos puede marcar la diferencia en la manera en que el moribundo experimenta su transición. El amor, la calma y la aceptación son claves para brindar una despedida digna y serena. Al comprender que la muerte es un paso natural, según muchas creencias, un regreso a la luz, podemos vivir este proceso con mayor paz,
asegurando que nuestro ser querido parta rodeado de amor y gratitud. La muerte no debe ser temida, sino comprendida. El miedo a la muerte es una de las angustias más profundas del ser humano. Sin embargo, los testimonios de quienes han experimentado la cercanía de la muerte describen sensaciones de paz, amor y una expansión de conciencia que está lejos de ser aterradora. Si aprendemos a ver la muerte con menos miedo y más aceptación, podemos vivir de manera más plena, amando con intensidad, perdonando sin rencores y disfrutando de cada día como un regalo. Lo más importante no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo elegimos vivir cada momento. Y si la muerte es solo el comienzo de un nuevo viaje, entonces el amor que damos y recibimos es lo único que realmente trasciende. Este conocimiento nos invita a enfrentar la vida con gratitud y la muerte con serenidad, sabiendo que nuestro paso por este mundo tiene un significado que va más allá de lo que podemos comprender.